el proceso sagrado de construcción del Arca de Noé, revelando el impactante plan divino de transición. Y aconteció que, en el 3er año de Joacim, el hijo de Josías, rey de Judá, el Señor habló a Noé, un hombre justo en medio de una tierra corrompida. Era un tiempo oscuro, donde la maldad del hombre había crecido sobremanera, y el corazón de Dios estaba dolido por su creación. Con su voz resonando en su alma, el Creador instruyó a Noé: «Hazte un arca de madera de ciprés, dividirás el arca en compartimentos y la calafatearás con brea por dentro y por fuera». Génesis 6:14. Las dimensiones del arca eran abrumadoras: 300 codos de longitud, 50 de ancho y 30 de altura. Un refugio monumental destinado a preservar la vida en un juicio inminente. Noé, ante el mandato divino, se enfrentaba a un dilema: construir un arca en tierra seca. ¿Cómo podría hacer frente a las burlas de su comunidad? Sin embargo, su fe era firme, impulsada por la convicción de que la voz de Dios era más poderosa que el escepticismo que lo rodeaba. Mientras cortaba los tablones de madera con fervor, las risas de sus vecinos llegaban a sus oídos. «¿Por qué haces esto, Noé? ¿Acaso esperas que el agua cubra la tierra?», le decían, pero él no se dejaba desviar. Cada golpe de martillo era un acto de obediencia, un canto de fe resonando en su corazón. La construcción del arca se extendía ante él como un testimonio visible del plan divino para salvar a la creación. El paisaje árido y desolado se convertía en un escenario de esperanza, mientras Sem, Cam y Jafet, sus hijos, se unían como colaboradores en esta titánica labor. Al verlos trabajar a su lado, la promesa de restauración renovaba su espíritu, incluso mientras el mundo exterior se desmoronaba en una espiral de corrupción. La atmósfera se veía tensa, las habladurías en la comunidad se intensificaban, la burla se tornó en rechazo, y algunos incluso llegaron a amenazar a Noé y su familia. Pero él se mantenía firme. Cada clavo que atravesaba la madera era un recordatorio de la fidelidad de Dios, un eco de su compromiso de ser un líder y un ejemplo de fe. En su mente resonaban las palabras divinas: «El fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia». Génesis 6:13. Las semanas se convirtieron en meses, y el tiempo se tornó cada vez más escaso. Noé sentía el peso del desdén de sus vecinos, una carga que lo mantenía despierto por las noches. La pregunta lo atormentaba: ¿qué pasará si lo que Dios dice es cierto? Pero en sus momentos de duda, reflexionaba sobre la grandeza del amor del Creador, que deseaba salvar incluso a aquellos que se reían de él. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Finalmente, el arca estaba completa. Los cielos se oscurecieron y las nubes comenzaron a acumularse en el horizonte. Con cada gota de lluvia que empezaba a caer, la tensión del juicio inminente se hacía tangible. Noé miró a su alrededor y vio a los animales acercarse en parejas, guiados por una fuerza que solo podía ser divina. Su corazón latía con temor y esperanza. Cada segundo llevaba el peso de la salvación. Mientras las puertas del arca se cerraban, la creación misma respondía al clamor de su Creador. Con este monumental acto, la revelación del plan de Dios se encontraba en su apogeo. ¿Estaba listo Noé para lo que vendría y podría el mundo enfrentar la realidad del juicio?
La historia de la redención estaba a punto de desarrollarse. El proceso sagrado de la lluvia y el juicio. La respuesta del cielo al clamor de Noé. Aconteció, como estaba determinado en los planos de Dios, que al 7º día del 7º mes, la lluvia comenzó a caer. Noé se encontraba en el arca, con su esposa, sus hijos y sus nueras, esperando el cumplimiento de las promesas del Altísimo. La primera gota, como un preludio del juicio, se deslizó del cielo, despertando en Noé una mezcla de temor reverencial y confianza. «¿Qué pasará hoy, oh Señor?», clamó su corazón, sabedor de que el tiempo de la salvación y el juicio había llegado. Las gotas cayeron en un suave murmullo al principio, pero pronto el sonido se volvió un retumbar ensordecedor. El cielo, que había permanecido claro y brillante, se transformó en un despliegue de oscuridad. Noé miró a través de la pequeña ventanilla del arca y vio cómo la tierra, que antes conocía, se sumía en la locura del diluvio. Y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. Génesis 7:12. Así se cumplían las palabras del Creador, y Noé entendió que había entrado en una etapa de la historia donde la justicia divina se manifestaría en toda su plenitud. Mientras el arca se alzaba sobre las aguas turbulentas, las risas y burlas de quienes habían despreciado su labor se ahogaban bajo el peso del juicio. Noé se encontraba en una burbuja, un santuario de paz en medio del clamor de la destrucción que se desencadenaba en el mundo exterior. Los ecos de su fe resonaban en el corazón del arca. Ellos, quienes habían creído, fueron preservados mientras la maldad oprimía a los que desoyeron la advertencia. Los animales estaban en silencio, sintiendo la intensidad de la circunstancia. Juntos dentro del arca, Noé y su familia recordaban las promesas del Señor. El eterno recuerdo de la fe y la obediencia serán un testimonio para las generaciones que vendrán. Pensó Noé con gratitud. La esperanza de que el hombre podría volver a reverenciar a su Creador ardía en su pecho. Aún así, el clamor del juicio resonaba aún más fuerte. Los días se convirtieron lentamente en semanas, mientras el agua envolvía las cumbres de los montes, y Noé luchaba contra la creciente desolación. Durante las largas noches, la angustia lo asaltaba, preguntándose por el destino de la humanidad que había rechazado el llamamiento divino. Oh Dios, ¿será que la dureza del corazón humano te llevará a olvidar tu pacto de misericordia? Murmuraba en las sombras de la noche. Finalmente, pasados los días decretados, Dios se acordó de Noé y de todos los seres vivientes que estaban con él en el arca. El rugido del cielo se apaciguó y las lluvias cesaron. Entonces Dios hizo torcer el viento sobre la tierra, y las aguas se apaciguaron. Génesis 8:1. El silencio que siguió se sintió como un acto de alabanza, una sinfonía de esperanza renovada. Noé aguardaba, su espíritu vigilante por la voz del Señor. Mientras las aguas empezaban a retroceder, el corazón de Noé se llenó de expectación. La obra de redención, más allá de la purificación de la tierra, empezaba a revelar un propósito divino que trascendía su entendimiento. En lo profundo de su ser, sabía que el arca no solo era un refugio, sino un medio de restauración. Transformar el juicio en misericordia era la esencia del plan divino. Y así, mirar hacia las alturas del cielo que se despejaba, traía consigo la promesa de nuevas oportunidades. ¿Qué vendrá ahora, oh Dios?, se preguntó Noé mientras la primera paloma surcaba el aire en busca de tierra firme. La respuesta, en su lugar de espera y obediencia, desataría el siguiente acto del divino relato de redención. Mientras la paloma regresa, contará su historia y un nuevo pacto se acerca. La espera de nuevos comienzos en la tierra redimida revela el maravilloso plan en el corazón de Dios. Las horas que vendrán serán decisivas.
Podría ser que en la turbulenta calma, el propósito de la creación para una nueva humanidad emergiera. Aconteció que luego de la calma sobre las aguas, el corazón de Noé latía con un nuevo fervor. Mientras la paloma regresaba con una hoja de olivo en el pico, un símbolo de paz y esperanza, Noé entendió que el tiempo de restauración había llegado. Las promesas de Dios empezaban a entrelazarse con las realidades de la creación, y un profundo sentimiento de reverencia llenó su ser. «Lo has hecho, Señor», susurró Noé, implorando por sabiduría en este nuevo capítulo. Su mirada se dirigió hacia el horizonte, donde las aguas se retiraban y las cumbres de las montañas se vislumbraban bajo la luz resplandeciente del sol. ¿Cómo será la tierra que emergerá de este juicio? Dios, en su infinita sabiduría, había preparado un nuevo comienzo. Noé comenzó a sentir el peso de la responsabilidad que vendría con esta redención. La creación entera, con sus ciclos y sus ritmos, aguardaba en expectación. La tierra suspiraba, anhelando la vida. Pasaron días, y Noé permaneció en el arca, atento a la guía del Altísimo. «¿Cuándo, Señor, me llevarás a la tierra prometida?», clamaba su corazón. Era un tiempo de espera, pero su fe en el Creador seguía fortaleciéndose. A través del silencio del arca, sentía la presencia del Señor, un consuelo a la incertidumbre que acechaba su mente. Finalmente, en el día que Dios había señalado, le habló: «Sal del arca tú, y todos los que están contigo». Génesis 8:16. Noé, con sus hijos y sus esposas a su lado, dio el primer paso sobre la tierra seca. Sus pies tocaron el suelo firme, y las lágrimas de gratitud brotaron de sus ojos al ver la creación restaurada. El aire olía a nuevas oportunidades, y la luz brillaba con una frescura que prometía renacimiento. Inmediatamente, Noé erigió un altar al Señor, llevando sacrificios en agradecimiento por su salvación. «Dios es nuestro refugio», proclamó, mientras el aroma del holocausto ascendía al cielo. En ese acto, Noé reafirmó el pacto que Dios había hecho, una promesa divina de nunca más destruir la tierra por agua, marcando la creación con el arco iris de su misericordia. «Y estableceré mi pacto contigo», le dijo Dios, «y no será cortada la tierra con agua de diluvio». Génesis 9:11. A medida que las palabras resonaban en su alma, Noé comprendió que su vida ya no sería la misma. Este pacto no solo aseguraba la preservación de la creación, sino que establecía una nueva relación basado en la gracia. El juicio había traído la reconciliación, permitiendo a la humanidad vivir de nuevo en el amor del Creador. Cada mañana traería consigo nuevas oportunidades de servidumbre y adoración. Los días siguientes se llenaron de actividad. Noé comenzó a cultivar la tierra, a sembrar y a sembrar en el nombre del Señor. Las riendas del futuro estaban en sus manos, y cada acción se vestía de significado, cumpliendo así con el mandato divino de ser fecundos y multiplicarse. Pero en su corazón había una advertencia, una conciencia del mal que había traído el diluvio, un recordatorio de lo que había sido. ¿Volverá a desvanecerse la humanidad en su infidelidad?, se preguntaba. Noé se sintió pequeño ante el vasto panorama de la redención. La luz de la promesa brillaba sobre él, mientras el eco de la justicia divina susurraba a través de las hojas de los árboles. Mientras tanto, el viento sopló suavemente, trayendo consigo murmullos de los ecos del pasado. Las generaciones futuras recordarían la historia de Noé y su familia, un recordatorio de que la gracia de Dios siempre tiene la última palabra. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Noé sabía que este nuevo comienzo guardaba aún secretos. El arco iris en el cielo no solo representaba una promesa, sino un signo de algo más grande en el futuro, un plan definido en los corazones de Dios.
¿Qué más revelarás, oh Señor?, se preguntó con anhelo, pensando en el futuro de la humanidad. Con los ojos fijos en el cielo, la mente de Noé anticipaba el regreso de la providencia divina, donde las sombras del pasado no eclipsarían la luz de la redención. Y así, con la tierra recuperada y el pacto renovado, Noé se preparaba para saber sobre el fulgor de un nuevo viaje. Ya no solo era el reflejo de un juicio, sino una tierra donde el anhelo de una nueva humanidad comenzaba a susurrar. ¿Qué historia estaba Dios a punto de escribir a través de él y su descendencia? Aconteció que, al despuntar el alba, Noé se levantó temprano, abrumado por la carga de su nuevo destino. La luz del sol se filtraba entre las nubes, tiñendo la tierra de colores vibrantes, una manifestación del nuevo inicio que Dios había orquestado. Sin embargo, su espíritu estaba inquieto. Mientras su familia trabajaba en los campos, Noé se retiró a un lugar apartado, donde los ecos del diluvio aún susurraban en su mente. «Señor», clamó, «¿qué harás con la humanidad? ¿Cómo sanarás la herida que el pecado ha dejado en nuestros corazones?» La voz del Creador parecía resonar en sus pensamientos, recordándole la magnitud de la promesa que hicieron al salir del arca. La tierra está viva nuevamente, pero el alma del hombre aguarda tu guía. Con cada día que pasaba, Noé experimentaba un renovado sentido de propósito. Dios había confiado a su familia la responsabilidad de repoblar la tierra y guiarla en los caminos del bien. Sin embargo, había un temor que le seguía como una sombra. ¿Cómo enseñaremos a nuestros hijos a honrarte, oh Dios, en un mundo que ha conocido el juicio? Inspirado por este dilema, reunió a su familia para compartir visiones sobre el futuro. Debemos mantenernos firmes en su palabra. Educaremos a nuestros hijos en la Escritura, en el temor y amor del Altísimo, les dijo. Su esposa, Naamá, y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, respondieron con un fervor renovado, prometiendo que transitarían juntos el camino de la fe. Un día, mientras Noé se hallaba en el campo, vio una nube oscura en el horizonte. Su corazón se estremeció. ¿Serán otra vez días de juicio? Pero la voz del Señor lo detuvo en su camino, llenando su alma de paz. El arco que he colocado en el cielo es mi promesa, Noé. No habrá otra vez un juicio de agua. Recuerda esto y enseña a tus hijos. Con la certeza de la promesa divina, Noé comenzó a planear cómo podrían cultivar la tierra y habitarla para el bien. Cosecharon granos y sembraron frutos, confiando en que el proseguir del tiempo traería abundantes bendiciones. Cada brote que emergía del suelo afirmaba su fe. El Creador había dado vida en lugar de destrucción. Sin embargo, el pasado de la humanidad pesaba sobre su corazón. Una tarde, mientras contemplaba el atardecer, su mente se llenó de recordatorios de las antiguas transgresiones, de las acciones que habían llevado a la devastación. ¿Cómo restaurarás, oh Señor, el corazón del hombre que muestra inclinaciones al mal?, se preguntó. El viento susurró entre los árboles, como si Dios mismo respondiera. Fue entonces que Noé, inspirado, comenzó a escribir las historias de la creación, las enseñanzas de la justicia y la gracia de Dios. Compiló esas narrativas como un legado para sus descendientes, con la esperanza de que nunca olvidaran la grandeza de su amor. Deberemos llevar las lecciones del pasado a la siguiente generación, pensó él, sintiendo un vital de propósito. En las noches, mientras los suyos descansaban, Noé se sentaba a orar, a renacer en la gratitud por cada nuevo día. Clamaban a Dios en unidad, pidiendo protección y sabiduría. Su presencia llenaba el hogar, registrando un nuevo pacto no solo con la creación, sino con la familia que se había levantado. Tú guiarás nuestros pasos, decía Noé, convencido de que Dios estaba moviéndose de maneras inesperadas. Sin embargo, el susurro del viento no solo traía promesas de unidad,
también llevaba consigo un eco de las antiguas advertencias. Las mismas tentaciones que llevaron al juicio aún existen, recordó Noé con un estremecimiento, mientras su corazón se aferraba a la esperanza de un futuro mejor. Una inquietud no lo abandonaba. ¿Permaneceremos firmes ante la adversidad que a lo lejos se aproxima? Ciertamente, una sombra oscura se cerniría sobre el nuevo pueblo, y Noé sabía que debía convocar la fe de su familia. Anhelando conocer la totalidad del plan de Dios, se preguntó: ¿cuál será el impacto de nuestras decisiones en esta nueva humanidad? Y en ese momento, una pesada atmósfera lo envolvió, recordándole que este capítulo apenas comenzaba. La mano del Señor nunca se apartaría de ellos, pero incluso en la nueva creación, el tiempo probaría su fidelidad. El futuro es un enigma, Señor, y aguardo tu revelación sobre la redención definitiva. Así, cargado de anticipación y temor, Noé se preparó para responder al llamado, buscando comprender cómo el Hijo un día llevaría la historia de la salvación a su plenitud. Noé despertó en la mañana siguiente con el canto de las aves resonando en su alma. La luz dorada del sol brillaba intensamente y una suave brisa traía la fragancia de la tierra rejuvenecida. Se dirigió hacia el campo, su corazón palpitando con anticipación. Sabía que su llamado no solo era repoblar la tierra, sino ser un faro de luz en un mundo que había estado sumido en la oscuridad del pecado. Mientras observaba a su familia trabajando en los campos, una revelación repentina lo embargó. Decidió que debían construir un altar, un lugar sagrado donde pudieran ofrecer sus oraciones y agradecimientos a Dios. Aquí, en esta tierra bendita, levantaremos nuestra voz en adoración, proclamó Noé con firmeza. Con herramientas en mano, se dirigieron rápidamente a una colina cercana, donde comenzaron a levantar el altar. Cada piedra que colocaban era un acto de devoción, un testimonio de su compromiso con el pacto que Dios había establecido. Con cada oración que elevaban, el ardor del sacrificio se mezclaba con el canto de los pájaros. Era como si la creación misma respondiera a su adoración. Una tarde, mientras la familia se dedicaba a edificar el altar, Naamá se detuvo para observar a Noé. «Amor mío, ¿cómo conduciremos a nuestros hijos en este nuevo camino? ¿Cómo podemos evitar las trampas que llevaron a la humanidad a la ruina?», preguntó, su mirada impregnada de preocupación. Noé sintió el peso de la pregunta, pero la esperanza emergió dentro de él, recordándole la promesa del Creador. «Tendremos cuidado, Naamá. Enseñaremos a nuestros hijos en los caminos del Señor, utilizando tanto palabras como acciones. Viviremos en rectitud y ellos verán y aprenderán». A medida que el altar tomaba forma, una sombra comenzó a cernirse sobre ellos. Noé sintió en su espíritu una inquietante presencia, y la atmósfera a su alrededor cambió. Era un recordatorio del pecado que aún acechaba en el mundo. «Debemos permanecer vigilantes», recordó en voz alta, invocando reflexión en su familia. Durante el ocaso, mientras ofrecían sacrificios al Señor, una nube oscura apareció en el horizonte. Noé sintió una mezcla de asombro y ansiedad. ¿Puede ser que el juicio se acerque aún más, aun cuando el arco de pacto brilla en el cielo?, se preguntó en su interior. Sin embargo, recordó la promesa que Dios había hecho, el compromiso divino que aseguraba que nunca volvería a destruir la tierra de esa manera. Ese mismo día, mientras oraba, recibió un mensaje claro en su corazón. Así como construiste el altar, también deberás construir un legado. Tu escritura será el aliento para las generaciones futuras. Era un instante divino que lo reconfortó en medio del tumulto. La urgencia de transmitir la historia de la salvación se convirtió en un mandato vital. Compulsado a actuar, Noé se sentó nuevamente a escribir.
Las historias de la creación y la bondad de Dios fluyeron de su pluma. Las promesas perdurables se entrelazaron con sus narraciones. Sabía que la verdad debía ser preservada, no solo en la memoria de sus hijos, sino también en el corazón de un pueblo que algún día habitaría la tierra. Pasaron los días y las sombras se hicieron más prominentes. La avaricia, la desobediencia y la maldad comenzaban a asomarse en el horizonte del nuevo mundo. ¿Cómo nos liberaremos de la sombra que acecha?, se preguntó Noé una vez más, sintiendo el temor florecer en su pecho. Pero la voz de Dios resonó con claridad en su alma. Noé, he proveído el sacrificio perfecto para la redención. Es en el corazón del hombre donde se desarrollará el nuevo pacto, un pacto de esperanza y restauración. Las palabras reverberaron por su ser y llenaron su espíritu de valor. Mientras la última luz del día se desvanecía, Noé miró al cielo, considerando el futuro. Señor, ¿cuál será el destino que has reservado para nosotros en este tiempo de desafíos? Otórgame la sabiduría presidencial para conducir a mi familia por el camino correcto. Así, lleno de contemplaciones y determinaciones, decidió que era momento de preparar a su familia no solo para cultivar la tierra, sino para enfrentar lo que estaba por venir. El cielo brillaba con un color intenso que insinuaba que algo grande estaba por suceder. Noé sintió que el próximo paso de la historia estaba a punto de ser revelado, un acto divino que marcaría el inicio de una nueva era. Hay más en tu plan, Señor, y mi espíritu anhela comprender su plenitud. Una inquietante expectativa lo invadía, y la historia de la redención aguardaba su tiempo. Noé se despertó una mañana con el eco de la promesa de Dios resonando en su corazón. La luz del amanecer brillaba espléndida, y una profunda sensación de propósito le llenaba el alma. Con determinación, entendía que debía cumplir con el encargo divino, edificar un arca que no solo preservaría a su familia, sino que también brindaría salvación a los seres vivos que habitarían la tierra. Con la ayuda de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, se dirigieron al lugar que Dios había señalado. Arduos serían los días de trabajo, pero la convicción de que estaban en el centro de la voluntad de Dios les infundía fuerzas. Aquí será familia. Aquí construiremos el refugio para los tiempos que vendrán, proclamó Noé, mientras trazaban los límites de la inmensa embarcación. Así comenzó la tarea monumental. Cortaron grandes troncos de madera de ciprés, cada uno simbolizando un paso hacia la salvación. La ardua labor era testimonio de su fe, y cada golpe de hacha resonaba con la promesa de la restauración de la creación. Días se convirtieron en semanas, y semanas en meses, pero Noé nunca vaciló, arraigándose más en la palabra de Dios. Sin embargo, la construcción del arca también atrajo miradas escépticas de aquellos que habitaban alrededor. Entre ellos había voces que se burlaban, desafiando el mensaje de Noé. ¿Qué es esta locura? Un arca. Viene un diluvio. Se reían de su devoción y fe. Fue en esos momentos que la lucha interna de Noé se intensificaba, a veces sintiendo la carga del aislamiento, sus murmullos flotando en el aire. Pero cada vez que se sentía abatido, Dios le renovaba el ánimo. Noé persevera y el propósito será revelado. La palabra del Creador seguía guiando a Noé, y una tarde, en el silencio apacible que envolvía la construcción, sintió que la voz de Dios era más clara que nunca. Cuando termines, traeré a cada criatura para que entre en el arca como señal de mi pacto. Esa declaración dejó una marca en su corazón, un indicativo de que el plan divino iba más allá de lo que sus ojos podían ver. Pasados los días de arduo trabajo, cada vez que la construcción avanzaba, las tensiones del mundo exterior se intensificaban. Las noticias sobre la maldad y la corrupción se propagaban como sombras al acecho. Noé sabía que el futuro estaba en manos de Dios,
y que la fe actuaba como un faro en la tormenta. ¿Cómo la humanidad ha vuelto a caer en el fango de la desobediencia?, se preguntaba. No obstante, su misión era clara, y cada tablón que colocaba en el arca era un paso hacia el cumplimiento divino. Finalmente, una tarde, cuando el trabajo estaba casi completo, Noé recibió un mensaje de advertencia en su espíritu. El tiempo se acerca, y la ira de Dios será revelada. Una congoja profunda inundó su corazón, pero esa angustia también lo llenó de un renovado propósito. ¿Estaban listos, él y su familia, para lo que vendría? La presión del deber se intensificaba y la tarea parecía más grande que ellos, pero en cada respiración él sentía el aliento de Dios guiándolos. Mientras miraban el arca terminada, una calma profunda llenó el aire. La visión se fue ampliando, y Noé comenzó a escribir los últimos relatos en tablillas, instrucciones para las futuras generaciones. No solo estoy construyendo este arca, sino el verdadero legado de la fe. Al finalizar el día, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, Noé sintió un velo de misterio en el aire. Justo cuando se disponía a retirarse, una visión le fue dada. Animales venían en parejas hacia él como un eco de las palabras divinas. ¿Qué significará todo esto, Señor?, murmuró, sintiendo que un nuevo capítulo de la historia estaba a punto de desplegarse. Las nubes comenzaron a oscurecer el cielo, y Noé recordó la promesa de Dios de que nunca volvería a destruir la tierra de esa manera. Sin embargo, también comprendió que un juicio estaba en marcha, y su corazón latía con expectativa y temor. El arca estaba lista, y así también estaba el mundo para el desenlace del tiempo. Noé se preguntó, ¿qué más está en el corazón de Dios? ¿Cómo acabará esta historia? La noche caía, y la respuesta de Dios pendía en el aire como un hilo de luz en la oscuridad. El principio de un nuevo pacto estaba a punto de ser revelado. El día se había desvanecido en un crepúsculo sombrío cuando Noé sintió la vibración de la tierra bajo sus pies. La llegada de los animales en parejas era un signo claro, el cumplimiento de la promesa que resonaba en su alma. La sombra de lo que estaba por venir se cernía sobre él, y mientras contemplaba la vasta edificación frente a él, no pudo evitar una mezcla de asombro y temor. ¿Quién soy yo para recibir tal encomienda?, reflexionó, recordando la voz consoladora de Dios. Era un hombre común, pero con un llamado celestial. Se dirigió a sus hijos reunidos a su lado, con los ojos llenos de la determinación de un padre que sabe que su familia está en el centro del propósito divino. Debemos prepararnos, hijos. El tiempo del juicio está cerca. Mantengan la fe y la esperanza. Dios está con nosotros. Las semanas siguientes se llenaron de una energía transformadora. La llegada de los animales, con cada parejita que se acercaba al arca, era un recordatorio tangible de la fidelidad del Creador. Cada león y leona, cada paloma y cada serpiente formaban un coro de creación que respondía a la voluntad divina. Noé, con las manos en el arca, oraba con fervor, pidiendo fortaleza para el tiempo de prueba que se avecinaba. El aire se volvió denso con la anticipación. Las risas y burlas de los escépticos se desvanecieron como ecos lejanos. En su lugar, el estruendo de un cielo sobrecargado comenzaba a surgir. Las nubes oscuras rugían, como si el mismo universo estuviese consciente del juicio que iba a desatarse. Noé levantó la mirada hacia el cielo, sintiendo que una ola de compasión lo envolvía. Señor, que tu voluntad se haga. Salva a aquellos que no conocen el peligro que se acerca. Sin embargo, la ansiedad de lo que vendría desgarraba su corazón. Había hablado con sus vecinos, había compartido el mensaje, pero sus corazones estaban endurecidos por la maldad. ¿Por qué rechazan la salvación, Señor?, clamó en su espíritu.
En ese momento de vulnerabilidad, recibió una respuesta silenciosa, como un susurro en la brisa. La fidelidad de Noé será la piedra de salvación para su linaje. Como los días de Noé, así serán los tiempos de juicios. Mientras la mañana se transformaba en noche y la lluvia empezaba a caer cada vez más intensamente, la atmósfera se volvió eléctrica. Las primeras gotas eran como un preludio del juicio, y Noé pudo sentir la pesadez de la culpa que caía sobre la humanidad. Y así, la tierra será purificada, murmuró mientras entraba al arca junto a su familia, cada uno con los ojos llenos de expectación. Dios cerró la puerta del arca, un acto contundente que simbolizaba el cierre de la oportunidad de arrepentimiento. Con cada caída de lluvia, el destino del mundo exterior se sellaba en su desobediencia, pero en el interior del arca había una burbuja de paz. Noé y su familia ofrecieron sacrificios de gratitud, recordando las promesas del Señor que nunca fallarían. Las aguas comenzaron a elevarse, y Noé miró por las pequeñas ventanas del arca. Su corazón latía con una mezcla de temor y esperanza. ¿Qué vendrá después, Dios?, preguntó en su oración interior, sintiendo que el viaje apenas comenzaba. La creación en su interior se preparaba para renacer, y el eco de la voz divina resonaba, prometiendo un nuevo comienzo. Y así, mientras las aguas cubrían la tierra, el corazón de Noé anhelaba la revelación de un misterio aún mayor. Dios, ¿cuál es tu propósito a través de esto? ¿Qué transformaciones están por venir? Reflexionó con la firme creencia de que Dios, en su sabia soberanía, desataría un futuro lleno de luz de entre las aguas del juicio. La señal del arco iris no sería solo un símbolo de esperanza, sino el comienzo de un pacto eterno que transformarían todo lo conocido. Las puertas del misterio se abrían, y Noé estaba preparado para ver la rodilla del cielo ceder a la voluntad de Dios. La oscuridad comenzó a hacerse presente en todo el mundo, donde antes había luz. Las aguas se alzaban, arrastrando consigo todo lo que alguna vez había sido, mientras el arca flotaba, firme y segura, en medio del caos. Noé permanecía en el interior, junto a su familia, sintiendo el rugido de las olas y el tamborileo de la lluvia en el techo de madera. ¿Estamos a salvo, padre?, preguntó Sem, su hijo mayor, con una mezcla de miedo y curiosidad en su voz. Noé se volvió hacia él, su mirada llena de una serenidad que sólo podía provenir de la certeza divina. «Estamos en las manos del Señor», replicó. «Él es nuestro refugio en esta tormenta. No temáis, porque hemos obedecido». Las horas se convirtieron en días. Cada instante era una prueba de fe. El ruido del agua parecía un canto a la destrucción, eco de la maldad que había endurecido los corazones de los hombres. Sin embargo, en el arca todo era silencio y oración, donde el sacrificio de alabanza ascendía como incienso ante el trono de Dios. Noé ofrecía libaciones y suplicaba por la humanidad, por los que se habían burlado de su llamado. «Señor», clamó en su corazón, «te imploro que tu misericordia alcance a aquellos que se pierden aún en este tiempo de juicio». Su voz se alzaba, llena de un hambre espiritual por ver la restauración en la creación. En su anhelo, se dejaba llevar por la visión de un futuro donde el arco iris no solo sería un símbolo, sino un recordatorio eterno de la fidelidad de Dios. Mientras tanto, un alboroto comenzó a surgir entre los animales dentro del arca. Las aves trinaban nerviosas y los felinos se movían inquietos. Noé miró a su alrededor y en ese momento sintió la estremecedora conciencia de que había una conexión divina en aquel momento de tensión. El alma de la creación está sintiendo el peso de este juicio, meditó, reconociendo que esta no era solo su pesadilla, sino también la de cada ser viviente. «Noé»,
La voz del Señor resonó en el silencio profundo, creando un espacio sagrado donde la ansiedad se desvaneció. Yo he escogido a ti y a tu familia como el remanente de mi creación. No solo seréis preservados, sino que levantarás un nuevo comienzo para la humanidad. La tierra será limpiada y de las aguas brotará vida. Con cada palabra resonando en su ser, la fe de Noé se encendió como el fuego en un altar. Comprendió que su papel era el de un faro en la oscuridad. Amén, Señor. Tu voluntad se haga en mí y en mi familia, respondió, sintiéndose como el guardián de una promesa que traspasaba generaciones. A medida que los días comenzaron a fusionarse en semanas, el recuerdo de la humanidad fuera del arca se desvanecía lentamente, pero el eco del compromiso de Dios vibraba en su interior. El agua llovía interminablemente, pero en el corazón de Noé había una chispa de esperanza ardiente. Cuando cesen estas aguas, todo será nuevo. La creación volverá a ser como era en los días de inocencia, se decía a sí mismo, y de sus labios brotaron himnos de gratitud. Mientras tanto, la presencia de Dios lo envolvía en un manto de revelación. Un pensamiento atrapado en su mente comenzó a materializarse como una poderosa convicción. Como fue en los días de Noé, así será en los días finales. La comparación de los tiempos resonaba en su espíritu, abriendo un entendimiento de que el juicio había sido solo un paso hacia la redención, y una liberación definitiva estaba en camino. Con una ligera brisa que soplaba a través de las rendijas del arca, la promesa se filtró en su corazón. Y hará de ti una nación grande. Todos los pueblos de la tierra serán bendecidos en ti. La voz de Dios se unía a su denuncia de la maldad y la advertencia del futuro, dejando claro que nada sería en vano. Cuando el sol saliera de nuevo sobre un mundo limpio, el pacto eterno que se desataría sería el testimonio de su fe. Así, mientras las aguas cubrían la tierra y la tormenta arremetía, Noé se aferraba a la esperanza de un nuevo pacto. La señal del arco iris se preparaba para ser una expresión de la gracia divina y la declaración de un propósito que aún estaba por llegar. ¿Qué misterios más se revelarán en este viaje de destrucción y renacimiento?, se preguntaba, mientras su corazón se llenaba de expectativa por lo que vendría. Mientras las aguas tumultuosas seguían su ascenso voraz, una sensación de inminente transformación comenzaba a impregnarse en el aire del arca. Noé, sintiendo la presión del momento sagrado, se dedicó a orientar a su familia en oración. La voz de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, se sumaba al murmullo reverente que llenaba el espacio confinado. Juntos, imploraban la misericordia de Dios, no solo para sí mismos, sino para el mundo que se hundía afuera. Este es el tiempo en que las promesas de nuestro Señor tomarán forma, les dijo Noé, con los ojos llenos de la claridad que solamente el Espíritu puede otorgar. Escuchen, hijos. La Escritura nos dice en Isaías 43:2, «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Confíen en esto». Mientras la lluvia caía sin cesar, el arca permanecía como un ícono de la esperanza divina en un mar de desesperación. Noé sentía la presión del futuro que se avecinaba. Cada rugido del agua era un recordatorio del juicio divino, y cada instante se convertía en una oportunidad de reafirmar su obediencia al mandato de su Creador. De repente un sonido distinto resonó dentro del arca. Noé, con el oído atento, se dio cuenta de que uno de los cuervos, esos pájaros oscuros que habían sido recogidos, había comenzado a vocalizar como si presintiera el cambio. «El Señor está mostrándonos señales», dijo Noé, compartiendo su entusiasmo con su familia. «Pronto, la tierra será liberada de la maldad. Cuando cesen las lluvias, habrá redención». Los días se convirtieron en semanas,
Y en medio de esa espera, Noé continuó buscando la voluntad de Dios. Cada vez que la tormenta parecía intensificarse, él levantaba un altar con sus oraciones, ofreciendo sacrificios en obediencia y gratitud. Su fe se mantuvo firme como la estructura misma del arca, construida según las instrucciones del Altísimo. Y ocurrió que, en el corazón de Noé, una revelación desbordó su ser. Así como el juicio previó el nuevo inicio, el sacrificio traerá vida desde la muerte. Susurró entre lágrimas, recordando que Dios siempre provee redención en cada etapa de la historia. Reflexionando en su papel como el portador de la promesa, se sintió completamente renovado. Llevaba en su espíritu el eco del pacto que vendría, la promesa de no volver a maldecir la tierra. «Ora y deja que el Señor hable», murmuró a sus hijos. Y mientras oraban juntos, la atmósfera se llenó de una paz celestial. En medio de la tempestad, Dios les concedía fortaleza, incluso en el silencio ensordecedor del diluvio. La furia de las aguas comenzó a ceder, mas el corazón de Noé no dejaba de latir con la expectativa de lo que estaba por venir. La valentía y la certeza de la promesa lo mantenían en pie, mientras enfrentaba lo desconocido que aguardaba al otro lado del juicio. El hecho de que el mundo que conocía se estaba desvaneciendo no le infundía temor, sino una ardiente esperanza de renacimiento. Con un nuevo amanecer anhelado, el arca comenzó a girar suavemente en las aguas más calmadas, como un sueño que se despertaba de la oscuridad. Noé sintió un impulso profundo en su interior y al mirar hacia el horizonte, a través de la pequeña abertura del arca, aguardaba la señal de la restauración prometida. ¿Qué habrá más allá de este juicio?, se preguntó pensado en las promesas de su Dios. ¿Qué planes tiene Él para aquellos que permanecen fieles? La ansiosa anticipación llenaba su pecho, y una imagen se dibujaba en su mente, como un arco iris que en un futuro sería este símbolo de la inquebrantable alianza de Dios con la humanidad. Así, el tiempo pasaba mientras Noé recordaba las palabras del Creador: «Yo estableceré mi pacto contigo». La conexión eterna entre lo divino y lo humano estaba a punto de revelarse en su totalidad. Pronto, como en los días de Noé, los secretos del corazón de Dios serán desvelados en medio de la creación. ¡Qué misterios, oh Dios, caerán del cielo y mostrarán tu gloria en la nueva tierra! En aquel entonces, mientras las aguas comenzaban a ceder y la calma finalmente se establecía sobre el arca, Noé sintió en su corazón el hálito del renacimiento. El silencio que había seguido al tumulto era un testimonio sobrecogedor de lo que había sido y lo que estaba por venir. Desde la pequeña ventana del arca, su mirada se aferraba al horizonte, un lugar donde la luz empezaba a rielar con una nueva promesa. Tras 40 días y 40 noches de juicio, el eco del pacto divino resonaba en su alma. «¿Qué has planeado, oh Señor?», susurró, casi en un murmullo reverente. La intimidad del momento lo llevó a recordar las advertencias dadas a la humanidad, las muchas oportunidades de redención que habían sido desechadas. Sentía la responsabilidad de ser el portador de una nueva esperanza, un nuevo comienzo. Los días siguientes pasaron rápidos, y Noé aguardaba con impaciencia. Siguió observando cómo el agua disminuía, sintiendo cómo la tierra recuperaba su forma, ansioso por recibir el mandato divino que le indicarían que era tiempo de salir. En su interior se debatía entre la angustia y la esperanza, orando junto a su familia con la llama de un deseo ardiente. «Queremos ser instrumentos de tu paz en este nuevo mundo». Fue entonces que sucedió, en el 50º día de su espera, que Dios habló a Noé nuevamente. «Sal del arca, tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo». Génesis 8:16.
Las palabras del Señor se sentían como un viento fresco que soplaba sobre su ser. El tiempo había llegado. Con el corazón palpitante, Noé se volvió hacia su familia. «¡Es el tiempo de la restauración!», exclamó Noé. Juntos, con los ojos brillando de expectativa, abrieron la puerta y pisaron la tierra seca por primera vez en más de un mes. El aire nuevo olía a renovado, fresco. La creación, una vez más, les daba la bienvenida. A medida que se adentraban en esta nueva vida, Noé sintió que lo divino se manifestaba a su alrededor. «El Señor tiene un propósito para nosotros en esta nueva era», reflexionó mientras levantaba los ojos hacia el cielo despejado. Era un mundo sin la corrupción que lo había aniquilado. La luz del sol brilla con una intensidad que hablaba de esperanza y nuevas oportunidades disponibles ante ellos. Esa misma tarde, Noé erigió un altar al Señor y ofreció sacrificios, un acto de gratitud por la salvación y la preservación. «Tú eres el Dios de segunda oportunidad, de redención», proclamó mientras el humo de la ofrenda ascendía. En el aire sentía la sentencia de la creación, como si todo estuviera nuevamente en armonía, ansioso por reverenciar a su Creador. Dios miró con agrado los sacrificios de Noé y estableció un pacto con él, prometiendo que nunca más destruiría la tierra por medio de las aguas. «Estableceré mi pacto contigo, y no cortaré más la tierra con agua de diluvio». Génesis 9:11, le dijo. Ante esta declaración, el corazón de Noé se llenó de un profundo sentido de responsabilidad. ¿Cómo enseñaremos a nuestros hijos sobre tu fe, oh Señor? ¿Cómo transmitirles este legado de gracia y redención?, susurró en su alma. En su mente comenzaba a gestarse un plan. Él y su familia debían encaminarse a salir y multiplicarse, cultivando no solo la tierra, sino también su relación con Dios. Mientras veía el arco iris brillar en el cielo como señal del pacto, Noé comprendió que no estaban solos en este viaje. Esta es una promesa no solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Dios anhela restaurar a todos los hombres, pensó con fervor. Así, día tras día, la familia de Noé se dedicó a sembrar semillas de fe. Comenzaron a contar las historias del diluvio a las generaciones paulatinas, tejiendo en su hogar un legado de obediencia. A cada paso que tomaban, sabían que eran los portadores de la esperanza frente a la posibilidad de la corrupción. Pero en su corazón, un eco persistente resonaba, una preocupación sobre lo que podría presentarse en el camino. Noé sabía que la naturaleza del hombre no había cambiado y que la inclinación hacia el mal acechaba, incluso en el nuevo comienzo. ¿Cuáles son los peligros que enfrentaremos en este renacer?, se preguntó en la quietud de la noche, sintiendo la presión de las sombras del pasado amenazando con volver. En el silencio que siguió a su interrogante, pareció resonar un guiño de fe. Recordó la promesa de Dios, una promesa viva, y se dio cuenta de que, a pesar de todo, en la fidelidad de su pueblo, Dios siempre traería redención y justicia. Noé estaba a punto de aprender que hasta en una nueva humanidad, la gracia de Dios es lo que prevalece. La historia de Noé apenas comenzaba, y sabía que Dios tenía planes para todos los tiempos venideros, revelando en cada acto una profundidad que inspiraría generaciones. «¿Qué más hay en tu corazón, oh Dios?», se preguntó. En su mente, la imagen del futuro resplandecía como un arco iris, prometiendo un desarrollo místico de la gracia divina. Así, mientras la vida volvía a tomar su curso, Noé permanecía expectante, convencido de que la historia no era solamente suya, sino la de Dios, que se desplegaría en tiempos y lugares que todavía estaban por revelarse. Las puertas del misterio se abrían, y junto a su familia estaba preparado para caminar en la luz de la promesa,
donde cada día representaría una nueva oportunidad para glorificar al Creador.